Buenos días, hermanitos. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor y de su grupo de oración, los ángeles de Dios. Reciban un amoroso saludo y un cordial abrazo en el nombre de Jesús. Y bien, hermanitos, este 7 de febrero del 2022, vamos a compartir la palabra de Dios. Pero antes de compartir la palabra de Dios, vamos a hacer una oración pequeña para que reconozcamos que Jesús es nuestro Dios y nuestro Señor. Y empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le decimos: Señor Jesús, tú eres Dios, eres Rey, eres dueño de todo y de todos. Señor, en aquellos tiempos, cuando tú viniste a la tierra en la plenitud de los tiempos, la gente te reconocía porque pasaste haciendo el bien, porque pasaste sanando, curando, liberando, haciendo la voluntad del Padre. Por eso te pido, Señor, que me des un corazón apegado a ti, dócil a ti, y reconocer que tú eres mi Señor, que tú eres mi Dios y que eres mi todo. Y todo esto te lo pido a ti, que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bien, hermanitos, pues vamos a compartir hoy la palabra de Dios ubicada en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, de los versículos 53 al 56. Y empezamos nuestro compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la palabra de Dios dice así: terminada la travesía, llegaron a Genezaret, amarraron allí la barca, apenas se bajaron, la gente lo reconoció y corrieron a dar la noticia por toda aquella región. Empezaron a traer a los enfermos en sus camillas al lugar donde él estaba. Y en todos los lugares donde él iba, pueblos, ciudades o aldeas, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les dejara tocar al menos el fleco de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanitos, muy bien. El Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, a esta su casa, vino para hacer el bien, vino para sanar, para curar, para liberar, vino para que no sufriéramos nosotros pesadumbre, no sufriéramos nosotros miedo, no sufriéramos nosotros estrés, no sufriéramos nosotros angustia, porque Él, en su inmensa misericordia y en su inmensa bondad, vino a sanarnos, vino a liberarnos, vino a perdonarnos. Dice la palabra de Dios que muchas veces
tenemos que perdonar, que muchas veces tenemos que humillarnos, que muchas veces tenemos que ser humildes. Señor, y yo te digo a ti hoy, hermano, ¿estás dispuesto a perdonar? ¿Estás dispuesto a humillarte? ¿Estás dispuesto a sacrificarte como se sacrificó Jesús, nuestro Señor, por ti y por mí? Yo te lo digo, hermano y hermana. Si tú estás dispuesto a hacer el bien va a llegar a ti. Si tú estás dispuesta a sacrificar tu tiempo por el Señor Jesús, no va a ser mal recompensado ese sacrificio. El Señor dice, me gusta más la obediencia que los sacrificios. Me gusta más la docilidad que los holocaustos. Me gusta más un corazón abierto que un corazón cerrado. Entonces, depende de ti y depende de mí. Depende de nosotros. De nosotros solamente depende que seamos o que pasemos haciendo el bien en esta tierra. Estamos aquí de paso. Estamos aquí de paso. ¿Cuánto vamos a vivir? 70, 80, 90, 100 años, a lo mucho. Pues prepárate y haz el bien. Jesús vivió aquí con nosotros en esta tierra 33 años y pasó 3 años de su vida pública haciendo el bien. Pasó 3 años de su vida pública sanando, curando, llevando a los cautivos a la libertad, llevando a los enfermos a la sanidad, llevando a todo aquel que pasaba una necesidad, a liberarlos de esa necesidad. No te dice el Señor en esta oportunidad, no te dice que va a ser fácil, no te dice que no vas a pasar tantas cosas, no te dice que ya eres santo, no, te dice que camines, que te entregues al Señor, que hagas el bien aquí, allá y acullá. Que hagas el bien donde quiera que tú te pares, donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés, que hagas el bien en los compañeros de tu trabajo, que hagas el bien en tu familia, que hagas el bien en tus hijos, que hagas el bien en tu esposa, en tu esposo, que hagas el bien. Jesús pasó haciendo el bien, pasó dando la misericordia a todos sus hijos, dando la misericordia a todos los que la necesitaban. Yo te digo a ti, hermano y hermana, hoy que me escuchas, derrámate en tu corazón de misericordia, derrámate en el nombre de Jesús, derrámate, hermana, derrámate, hermano. Derrámate en misericordia hacia tus hermanos. Derrámate en misericordia hacia los demás. Derrámate en misericordia en todo aquel que te necesita de ti. Y la misericordia de Dios, la misericordia de Jesús va a venir a ti. La misericordia de Dios Todopoderoso va a llegar a ti porque Él es generoso. No le ganamos nosotros en generosidad en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de estrés, en estos tiempos de miedo, que no sabemos por dónde nos llega el virus, por acá, por allá. No sabemos que al estar hablando ya entró el virus en nosotros y nosotros ni nos damos cuenta hasta después cuando sentimos síntomas. Hasta después sentimos que está en nosotros este virus. Hermano y hermana, alabar a Dios y bendecir a Dios, haciendo el bien y pasando a hacer el bien, es cuidándote,
es poniéndote tu mascarilla, es poniéndote en tu sana distancia, es alabando y bendiciendo a Dios. Que Dios te bendiga, hermanito y hermanita que me escuchas, que Dios te bendiga siempre. Que la gracia de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor esté contigo por los siglos de los siglos. Amén.